El hombre que alguna vez concentró todo el poder de México exhaló sus últimas palabras, rogando que cesaran los abusos. Y quien permanecía junto a él no era una cuidadora profesional, sino la mujer con quien había contraído matrimonio. Lo que aquella vedette le hizo durante años, entre las paredes de su lujosa residencia, resultó tan perturbador que incluso su propia familia se vio obligada a alzar la voz antes de que la situación se volviera irreversible. Permanece hasta el final, porque descubrirás todo lo que el presidente soportó en la más absoluta intimidad y por qué absolutamente nadie en este país tuvo el valor de ponerle freno. Pero antes de adentrarnos en esa habitación de la Colina del Perro, donde un exmandatario mexicano pasaba sus días confinado, es necesario entender algo fundamental. Lo que sucedió entre esas cuatro paredes no comenzó ahí. Tuvo su origen mucho antes, en una ciudad italiana devastada por los estragos de la guerra, en el seno de una familia que fue aniquilada por completo en un campo de exterminio nazi. El 20 de enero de 1946, en una lluviosa tarde en Bari, ciudad del sur de Italia que aún conservaba el olor de los escombros y de la muerte, vino al mundo una niña a quien pusieron por nombre Alexandra Achimovic Popovic. Ese nombre, ese apellido de raíces eslavas, ocultaba una tragedia que ya la marcaba incluso antes de que aprendiera a dar sus primeros pasos. Sus padres no eran italianos de origen, eran refugiados que habían huido de Yugoslavia, cargando apenas una maleta, y los recuerdos pesando como cadenas invisibles. Sivojin Achimovic y Silvia Popovic pertenecían a un linaje aristócrata de Montenegro, ese pequeño país de terreno montañoso enclavado en los Balcanes. Una familia de apellido reconocido, con tierras y con fortuna, una familia entera. Hasta que llegaron los nazis. Los soldados alemanes arrasaron Yugoslavia y con ellos desapareció toda la familia materna de Sasha. Tíos, primos, abuelos, hombres, mujeres y niños, subidos a la fuerza en trenes con destino a un campo de concentración del que nadie regresó jamás. Alexandra creció escuchando en susurros los nombres de quienes ya no estaban. Creció con la convicción íntima de que ella continuaba viva por casualidad, por azar, por un error del destino. Y esa misma sensación de existir por equivocación explicaría, con el paso de los años, muchas de las decisiones que tomó y muchas de las cosas que permitió que ocurrieran. La Italia de la posguerra no tenía nada que brindarles. El país estaba arruinado, hambriento, habitado por fantasmas. El padre de Sasha tomó entonces una resolución: cruzar el Atlántico. El 18 de julio de ese mismo año de 1946, con Alexandra todavía en brazos, la familia embarcó rumbo a Argentina. No llegaron a ningún paraíso, llegaron a Mendoza, una provincia árida en el occidente argentino, a comenzar desde la nada. Y en esa tierra de viñas y montañas, la tragedia volvió a llamar a su puerta. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. El padre de Alexandra murió. La niña era muy pequeña y la madre, viuda, sola en un país que no era el suyo, hizo lo que cualquier mujer en su lugar habría hecho para seguir adelante. Volvió a casarse, esta vez con un empresario argentino de posición económica desahogada. De esa segunda unión nacieron Andrea Silvia y Claudio Ricardo, los medio hermanos de Sasha. La familia se trasladó a Buenos Aires, donde Alexandra creció hablando español con acento rioplatense, soñando con ser periodista, devorando libros en silencio y observando con atención todo lo que ocurría a su alrededor. Una niña que hablaba poco, pero que comprendía perfectamente cuanto sucedía. Una niña que desde muy temprana edad aprendió una lección que jamás habría de olvidar. En este mundo sobrevive quien sabe adaptarse, y quien lo hace más rápido sale mejor librado. Esa lección, esa capacidad helada para ajustarse a cualquier circunstancia, la salvaría muchas veces de situaciones límite, pero también la convertiría, décadas más tarde, en la mujer más temida dentro de la familia López Portillo. Aquella que se instaló en su hogar, en su alcoba, en su legado,
y de quien ningún hijo, ninguna hermana y ningún juez logró deshacerse. La Argentina de finales de los años 60 ardía en convulsiones. Golpes militares, persecuciones políticas, universidades clausuradas. Alexandra soñaba con estudiar periodismo, pero ese anhelo se esfumó. En 1969, con 23 años, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Un productor mexicano la había visto en una fotografía y quería conocerla. Quería ofrecerle un papel. Ella aceptó casi por simple curiosidad. Abordó un avión sin imaginar que aquel viaje, supuestamente de unas pocas semanas, se extendería hasta el fin de sus días. Llegó a la Ciudad de México sola, sin familia, sin vínculos en esa metrópoli descomunal donde no comprendía los códigos, los acentos ni las jerarquías. En una comida, una mujer llamada Blanca Estela Limón se le aproximó y le dijo que tenía algo especial. Su rostro, su porte, esos ojos eslavos posados sobre una piel mediterránea, no existían en el cine mexicano. Le ofreció un papel en una película titulada Un sueño de amor, junto a un joven José José y a Verónica Castro. Alexandra Achimovich Popovich aceptó, pero el productor le hizo saber algo más. Su verdadero nombre no funcionaría en los carteles. Era impronunciable. Era demasiado extraño. Le pidieron que eligiera otro, y ella, pensando en su madre y en esa familia montenegrina que los nazis habían reducido a cenizas, escogió un homenaje. Tomó la palabra Sasha, diminutivo afectuoso de Alejandra, y le sumó el lugar del que su madre había escapado siendo niña, Montenegro. Así nació Sasha Montenegro, el nombre con el que México la conocería, y el mismo que, más de 50 años después, aparecería en los titulares de los periódicos por razones muy distintas al cine. Imagina por un instante que tú eres esa joven de 23 años, sola en un país desconocido. Hablas español, pero con un acento que delata tu origen. No conoces a nadie, y un productor te dice que para triunfar debes cambiar de nombre, de imagen, de mirada. ¿Qué harías? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a ceder con tal de no regresar a Buenos Aires con las manos vacías? Sasha Montenegro comenzó desde abajo, pero no por mucho tiempo. En 1972 protagonizó Un sueño de amor, su ópera prima. Compartió créditos con José José, que apenas comenzaba a llenar estadios, y con una jovencísima Verónica Castro. La crítica no la recibió bien, ni tampoco la taquilla, pero algo ocurrió durante el rodaje. Los directores la vieron en pantalla y comprendieron que tenían entre manos algo diferente. Una belleza que no era mexicana, que no era latina en el sentido convencional, que no encajaba en ningún molde establecido. Una belleza que vendía. En 1973 la colocaron en Santo contra la magia negra. En 1974, en Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Películas baratas, filmadas a toda velocidad, repletas de luchadores enmascarados y monstruos de utilería. Pero en cada una de esas cintas, Sasha aparecía, y cada vez que aparecía, los productores llegaban a la misma conclusión. Esa mujer enciende la pantalla. Entonces llegó 1975, y con él llegó Bellas de Noche. La película la dirigió Miguel M. Delgado, un veterano del cine de oro con producción de Guillermo Calderón. El guión proponía algo que hasta ese momento el cine mexicano no había osado mostrar con tanta apertura. Mujeres semidesnudas en cabarets de mala muerte, narrando historias de prostitución, de soledad y de violencia masculina. Le ofrecieron el papel protagónico, a Sasha. Ella leyó el guión y, ella que había llegado a México pensando en hacer cine serio, en volverse actriz dramática, en ocupar el lugar que habían dejado las grandes divas del cine de oro, dijo que no. Dijo que no quería desnudarse. Dijo que no quería participar en esa película. Guillermo Calderón insistió. Le ofreció más dinero. Le explicó que solo eran 30 segundos de desnudo, que el resto era una historia con peso, con alma, con denuncia social. La convenció a fuerza de paciencia y de pesos. Y Sasha, con casi 30 años y la urgencia propia de una mujer que vivía sola en un país ajeno, aceptó. Aquí es donde todo cambia.
Porque esos 30 segundos de desnudo le otorgaron a Sasha Montenegro una fama que ninguna película lasia le hubiera podido dar. Pero también le impusieron un sello que jamás pudo quitarse. Una marca que la perseguiría hasta el día en que subió a un avión rumbo a España y conoció al hombre que terminaría por destruir lo poco que le quedaba de tranquilidad. Bellas de noche fue un fenómeno. Las salas se llenaron. Los hombres iban a verla en parejas, en grupos, en silencio. Las mujeres también iban, pero a juzgar. La película recaudó tanto dinero que los productores comprendieron que habían dado con un género completo, y a ese género le pusieron un nombre que marcaría al cine mexicano para siempre. Cine de ficheras. La fichera era esa mujer que trabajaba en cabarets, que cobraba con fichas, que bailaba con desconocidos por unos cuantos pesos, que simplemente sobrevivía. Y Sasha Montenegro, sin haberlo buscado, se convirtió en la reina indiscutible de ese género. El rostro, el cuerpo, la mirada del cine de ficheras eran los suyos. Las películas llegaron una tras otra, a un ritmo que hoy parece imposible. La vida difícil de una mujer fácil en 1977, Oye Salomé en 1978, Muñecas de medianoche en 1979, Las cariñosas ese mismo año. Blancanieves y sus 7 amantes en 1980. La pulquería en 1981, La golfa del barrio en 1982. Las vedettes en 1983, Pedro Navaja en 1984, Playa Prohibida en 1980, casi 50 películas en 15 años. Un rostro que se repetía en todos los carteles, un cuerpo que se convirtió, según las crónicas de la época, en el centro de los sueños eróticos de varias generaciones de hombres mexicanos. Pero aquí está la contradicción que nadie se atrevió a enunciar en voz alta durante años. Sasha Montenegro, la diosa erótica, la gran fichera, el fantasma del deseo de medio país, detestaba ese trabajo. Lo detestaba con cada fibra de su ser. En una entrevista que concedió años después, frente al periodista Gustavo Adolfo Infante, Sasha lo afirmó sin rodeos. Dijo que odiaba desnudarse. Dijo que esas películas le habían colgado encima, con sus propias palabras, una imagen de retrasada mental. Dijo que nunca imaginó que 30 segundos de desnudo pudieran afectar de esa manera a toda una sociedad. Dijo que la gente la reconocía en la calle y se reía, le gritaba cosas, la insultaba. Dijo que ella nunca fue accesible, que nunca fue el sueño erótico de nadie, que esa imagen era una mentira fabricada por los productores. Y mientras decía todo aquello, mientras renegaba del cine que la había hecho millonaria, seguía firmando contratos. Película tras película, desnudo tras desnudo, cabaret tras cabaret. Porque el dinero seguía entrando, porque su madre continuaba en Argentina y ella enviaba cheques, porque, en el fondo, la niña refugiada que había sobrevivido por accidente sabía una cosa con certeza absoluta. En este mundo, quien para de generar desaparece. Su carácter, entre tanto, se fue endureciendo. Los compañeros de rodaje describían a una mujer que llegaba al set, hacía su escena y se retiraba a su camerino sin cruzar una sonrisa con nadie. Una mujer que casi no concedía entrevistas, que vivía sola fuera de las cámaras, en un departamento sin lujos donde leía hasta la madrugada y comía poco. Una mujer que en el fondo aguardaba algo, aunque ella misma todavía no lo supiera. Esperaba a un hombre con poder, porque Sasha Montenegro nunca se enamoró por amor, ni del cine que la hizo célebre, ni de los pocos hombres que tuvo en su juventud. Era una mujer entrenada por la pobreza, el exilio y la muerte de su familia para reconocer una sola cosa: el olor del poder. Y cuando ese olor se le metió en las venas en una calle empedrada de Sevilla, en plena Semana Santa, supo de inmediato que ese hombre era suyo, aunque ese hombre estuviera casado, tuviera 3 hijos y fuera nada menos que el expresidente de México. Ese hombre poseía además una mansión en Coajimalpa, una residencia descomunal erigida en lo alto de una colina, construida con dinero del pueblo mexicano, mientras el país se desmoronaba en la peor crisis económica de su historia. Una mansión que el pueblo bautizó con un apodo cargado de resentimiento.
un apodo que perseguiría a López Portillo hasta la tumba y que después también perseguiría a Sasha Montenegro. La colina del perro. 12 hectáreas, el equivalente a 17 campos de fútbol. 4 mansiones, una biblioteca de 3 pisos en forma de caracol con 30.000 libros, un gimnasio, una alberca, un cuarto de armas, una cúpula con observatorio astronómico. Todo, absolutamente todo, levantado con recursos del Estado en el último año del sexenio de López Portillo, mientras el peso mexicano se devaluaba y millones de familias veían evaporarse sus ahorros. Esa mansión, esa fortaleza, ese monumento a la corrupción, se convertiría con el tiempo en el escenario donde Sasha Montenegro y José López Portillo se encerrarían a vivir juntos y donde el expresidente, ya enfermo, ya anciano, ya solo, viviría lo que su propia hermana describiría mucho después como un infierno. Pero antes de la mansión, antes del infierno, antes de los moretones que la familia vio en sus brazos cuando ya era demasiado tarde, hubo una calle empedrada en Sevilla. Hubo una procesión de Semana Santa. Hubo una voz que gritó su nombre en medio de la multitud. Y hubo una decisión que Sasha Montenegro tomó en cuestión de segundo. Una decisión que iba a destruir varias vidas, comenzando por la suya. Era abril de 1984. Sevilla olía a azahar, a incienso, a cera derretida. Sasha Montenegro había viajado a España con una compañía de teatro para montar una comedia musical llamada Nunca en Domingo. Tenía 38 años. Estaba en la cima de su carrera y aprovechó una pausa en los ensayos para escaparse a Sevilla durante la Semana Santa. Esa celebración ancestral donde miles de personas colman las calles para contemplar el paso de las procesiones, las imágenes religiosas, los pasos cargados sobre los hombros de los costaleros. Caminaba sola por una calle empedrada, perdida entre la multitud, observando cómo avanzaba un paso de la Virgen entre nubes de incienso. Y entonces ocurrió lo que ella misma contaría décadas después en una entrevista. Una voz masculina con acento mexicano gritó su nombre por encima del rumor de la procesión. Sasha. Ella giró la cabeza y vio, de pie entre la gente, a un hombre que reconoció de inmediato. Un hombre al que hasta ese momento solo había visto en los noticieros, en las portadas de los diarios, en los discursos oficiales. Un hombre que había gobernado México entre 1976 y 1982. Un hombre que 2 años antes había abandonado el poder envuelto en un escándalo de corrupción que el país entero todavía no le había perdonado. José López Portillo. Tenía 62 años. Llevaba casado con Carmen Romano más de 3 décadas. Tenía 3 hijos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. Y según contaría la propia Sasha tiempo después, no era un hombre de belleza convencional, pero poseía algo más peligroso que la belleza. Presencia, cultura, esa manera de hablar propia de los políticos de vieja escuela que saben exactamente qué decir en cada momento. La invitó a tomar unas tapas. Ella aceptó. Aquí es donde la historia oficial se quiebra en dos, porque existen 2 versiones del verdadero origen de ese encuentro. La que narró Sasha Montenegro durante el resto de su vida, y la que el propio López Portillo dejó consignada en sus memorias, en un libro titulado Umbrales. La versión de Sasha es la que acabas de escuchar, una coincidencia, una procesión, un grito en medio de la muchedumbre, 2 personas que se topan por azar. La versión de López Portillo es otra. Él escribió que aquel encuentro en Sevilla no fue el primero, que ya se conocían de antes, que lo que ocurrió en Semana Santa fue en realidad un reencuentro cuidadosamente planificado, que se buscaron, que ambos sabían que coincidirían. Una de las 2 versiones es mentira, y conviene tenerlo presente, porque esa es la primera de las muchas mentiras que habrían de surgir en esta relación. Lo que sí está confirmado es lo que ocurrió después de Sevilla. Sasha completó la gira teatral, pero no regresó de inmediato a México. Se quedó en Europa. Se reencontró con López Portillo en Roma, y ahí, en la ciudad eterna, lejos de los periodistas mexicanos, lejos de la familia de él,
Lejos de Carmen Romano, que aguardaba en una mansión de la Ciudad de México sin saber nada, ocurrió lo inevitable. Comenzaron a salir, iniciaron una relación que ella misma describiría años después con una frialdad que helaba la sangre. No fue amor a primera vista, dijo. Pero el señor era impactante, tenía mucha presencia, era un conquistador nato, 24 años. Esa era la diferencia de edad entre los dos. Sasha tenía 38, López Portillo 62, y mientras ellos paseaban por Roma, mientras él la llevaba a cenar en restaurantes que la actriz jamás habría podido costear sola, mientras él le hablaba de literatura, de filosofía, de historia mexicana. En la Ciudad de México, una mujer llamada Carmen Romano vivía sin saber que su matrimonio acababa de morir. Conviene entender quién era Carmen Romano. No era una mujer cualquiera, era pianista, era culta. Había sido primera dama de México durante 6 años. Había acompañado a su marido a recibir reyes, presidentes y papas. Había tenido 3 hijos con él y había soportado, según la escritora Sara Sefcovic, en su libro La suerte de la consorte, un matrimonio roto desde mediados de los 70, una fachada destinada a sostener la carrera política del marido. Carmen Romano sabía que su esposo le era infiel. Lo sabía desde hacía años. La prensa había insinuado en susurros la existencia de una supuesta amante dentro del propio gabinete presidencial, una mujer llamada Rosa Luz, a quien López Portillo había designado en un cargo de relevancia. Carmen había aprendido a no preguntar, a no indagar, a vivir en la mansión tocando el piano y recibiendo a los embajadores con su mejor sonrisa, mientras por dentro se le iba apagando todo. Pero lo que llegó con Sasha Montenegro fue diferente, porque Sasha no era una secretaria discreta del gabinete. Era una vedette, uno de los rostros más reconocibles del cine mexicano. Una mujer cuyas películas Carmen Romano probablemente nunca vio, pero cuyo nombre conocía todo el país. Y un año después de aquel encuentro en Sevilla, Sasha Montenegro hizo algo que Carmen Romano no podría perdonar jamás. Algo que toda la familia López Portillo recordaría como el día en que aquella relación dejó de ser un rumor para convertirse en un escándalo nacional. Sasha Montenegro tuvo una hija, se llamó Nabila. Nació en 1985 y, según confesó la propia Sasha tiempo después, esa niña no fue planeada. Fue, con sus propias palabras, un accidente. Pero si Nabila fue un accidente, lo que vino después no tiene ninguna explicación inocente. Porque 2 años más tarde, en 1987, Sasha Montenegro tuvo otro hijo con López Portillo, un varón al que llamaron Alexander. Y ese, según las palabras textuales de Sasha en aquella entrevista, sí fue planificado. Lo hablamos como pareja, dijo. Detente un segundo en esa frase. Lo hablamos como pareja. Era 1987. José López Portillo seguía casado con Carmen Romano. Carmen Romano seguía viva. Carmen Romano seguía siendo, ante la ley, ante la Iglesia y ante el país entero, la única esposa legítima del expresidente. Pero al otro lado de la ciudad, en un departamento que él mismo le había facilitado a Sasha, ese mismo hombre planeaba con su amante el nacimiento de un segundo hijo, como si fueran un matrimonio estable, como si Carmen no existiera, como si los 3 hijos legítimos del expresidente no fueran a despertar un día con 2 medios hermanos a quienes jamás habían visto. Y aquí comienza un detalle que resultaría decisivo. Mientras Sasha Montenegro tenía esos 2 hijos en secreto, mientras los registraba con el apellido López Portillo, mientras los educaba en colegios privados sufragados con el dinero del expresidente, en algún cajón de la Colina del Perro comenzó a redactarse un documento. Un testamento. Un papel que años después desataría la guerra más sucia que la familia López Portillo recuerde. Una guerra que llegó hasta los tribunales federales. Una guerra que llegó hasta la calle. Y una guerra que solo terminó cuando uno de los 2 bandos dejó de respirar. De vuelta a 1985, 1986 y 1987, Sasha Montenegro vivía la doble vida más comentada del país.
De día seguía siendo la diosa erótica del cine de ficheras, aunque cada vez aceptaba menos papeles. De noche era la madre de los hijos secretos del expresidente de México. Los periodistas la perseguían, los fotógrafos montaban guardia afuera de su edificio, la televisión la mencionaba en los programas de espectáculos. Y ella, con la frialdad que había aprendido desde la infancia, elegía el silencio antes que cualquier declaración. Pero en una mansión del sur de la Ciudad de México, una mujer llamada Carmen Romano leía los periódicos cada mañana. Y cada mañana, según testimoniaron los empleados que trabajaron en esa casa, dejaba el diario sobre la mesa, se levantaba en silencio y se iba a tocar el piano. Las mismas piezas, las mismas escalas, hora tras hora, como si la música fuera lo único que la sostenía al borde del abismo. Carmen Romano vivió así, sabiéndolo todo y callándolo todo, durante varios años, hasta que en 1991 firmó un papel que cambió la historia de la familia. Aceptó el divorcio. Después de 40 años de matrimonio, después de 3 hijos, después de soportar lo insoportable, dejó de ser oficialmente la esposa de José López Portillo. Pero el divorcio no la liberó, la hundió todavía más. Y aquí comienza la parte de la historia que la familia López Portillo intentó enterrar durante años. Porque el secreto más perturbador que el expresidente sufrió en silencio no fue únicamente el maltrato físico que su familia denunciaría después. El secreto perturbador era algo mucho peor. Carmen Romano murió en mayo del año 2000. Murió enferma, sola, derrotada, sabiendo que el esposo de toda su vida se casaría en cuanto ella cerrara los ojos con la mujer que le había arrebatado el matrimonio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Carmen Romano murió en mayo de 2000 y un mes después, en junio de ese mismo año, José López Portillo y Sasha Montenegro se casaron por la iglesia. Un mes, 30 días. Eso fue todo lo que el expresidente esperó para subir al altar con la otra mujer. Pero Sasha Montenegro no esperó ni siquiera ese mes para comenzar a cobrar, porque 5 años antes, en 1995, mientras Carmen Romano seguía viva aunque ya gravemente enferma, mientras agonizaba lentamente en su casa, López Portillo se había casado por lo civil con Sasha en una ceremonia celebrada en su residencia de Coajimalpa. Una boda secreta. Una boda mientras la primera esposa, la madre de sus 3 hijos, todavía respiraba. Y 2 años antes de esa boda civil, en una fecha que la familia López Portillo nunca olvidó, López Portillo firmó un documento de donación, un instrumento notarial, mediante el cual le entregó a Sasha Montenegro en vida una porción enorme de la Colina del Perro, más de 5.000 metros cuadrados, una mansión completa, una biblioteca de 3 pisos. Todo lo que Carmen Romano había construido durante 40 años de matrimonio. Todo lo que los 3 hijos legítimos esperaban heredar. Todo lo que se había erigido con el dinero de un sexenio de gobierno. Se le regaló a la amante mientras la esposa todavía vivía. Ese fue el primer secreto asqueroso, y por eso, cuando años más tarde la familia López Portillo se enteró de lo que Sasha Montenegro le hacía a su padre dentro de esa misma mansión, ya era demasiado tarde. Porque legalmente, sobre el papel, esa casa ya no era de los López Portillo, era de ella. Sasha Montenegro había convertido la herencia familiar en su propia fortaleza y al expresidente en su rehén. Pero esto, aunque parezca el punto culminante de la historia, era apenas el comienzo, porque lo que ocurría dentro de esa mansión iba mucho más allá de un despojo de herencia. Lo que la hermana de López Portillo, Margarita, vería con sus propios ojos al entrar sin anunciarse a la habitación de su hermano enfermo, lo que los empleados de la casa escucharían por las noches sin atreverse a contarlo. Y la razón por la que el propio expresidente terminaría firmando con la mano temblorosa una demanda de divorcio contra la mujer, a quien lo había dado todo, constituyen la verdad que durante 20 años la familia López Portillo guardó bajo 7 llaves. Una verdad que Sasha Montenegro negó hasta el día de su muerte. Una verdad que los tribunales mexicanos archivaron sin investigar a fondo.
la verdad de lo que ocurría detrás de las puertas blindadas de la Colina del Perro, en el cuarto donde un expresidente de 80 años vivía como un recluso. Su hermana mayor, Margarita López Portillo, fue la primera persona en descubrirlo todo. Para entender lo que sucedió, hay que adentrarse primero en esa casa, en la Colina del Perro. Imagina una colina elevada en el poniente de la Ciudad de México, en una zona conocida como Bosques de las Lomas, donde el metro cuadrado llegó a costar, en los años 80, hasta 10 veces más que en los barrios populares de los alrededores. En lo más alto de esa colina, oculto detrás de muros, garitas y guardias armados, se erguía un complejo de 4 mansiones sobre 12 hectáreas, el equivalente a 17 campos de fútbol. Un imperio privado incrustado en medio de la ciudad. La construcción había comenzado en 1981, en el último año del sexenio de López Portillo, cuando el peso mexicano se devaluaba semana tras semana y millones de mexicanos veían desvanecerse los ahorros de toda su vida. Mientras el país se hundía, en esa colina se levantaban paredes con ventanales coloniales. Se construían chimeneas, se importaban maderas nobles, se instalaba una subestación eléctrica privada con capacidad para abastecer a un pueblo entero. Un diputado de la oposición, Carlos Sánchez Cárdenas, lo denunció en agosto de 1982 desde la tribuna del Congreso. Dijo, palabra por palabra, que se estaba construyendo una fortaleza con dinero del Estado, que los vecinos lo presenciaban sin poder creerlo, que los obreros que trabajaban ahí cobraban en efectivo, sin recibos ni facturas, sin dejar rastro. La denuncia se publicó en la revista Proceso. El país comprendió por primera vez lo López Portillo le estaba haciendo al erario, mientras pedía a los mexicanos que se apretaran el cinturón. Y entonces ocurrió algo que el país nunca olvidó. El propio López Portillo, semanas antes de la devaluación más brutal de la historia mexicana, había prometido en un discurso oficial defender el peso. Y aquí va la frase exacta. Como un perro. Esa fue la promesa. Cuando el peso se devaluó de todas formas. Cuando el pueblo entero supo de las mansiones de Coajimalpa. Alguien formuló el chiste cruel que quedaría adherido para siempre. Si el presidente prometió defender el peso como un perro y al final no lo defendió, pero sí construyó esas mansiones, entonces esa colina ya tenía nombre. La Colina del Perro. Así la bautizó el pueblo mexicano y así se quedó. Imagina por un momento que eres uno de los hijos legítimos de López Portillo, José Ramón, Carmen Beatriz o Paulina. Creciste viendo cómo se construía esa mansión convencido de que algún día sería tuya. Tu padre te lo prometió, te la mostró, te enseñó la biblioteca de 3 pisos, la cúpula con observatorio, el cuarto de armas. Y de pronto, sin que nadie te avisara, descubres que tu padre acaba de regalar todo eso a la mujer que destruyó a tu madre. ¿Qué harías? Eso fue exactamente lo que se preguntaron los hijos de Carmen Romano cuando se enteraron, a finales de los 90, de que su padre ya había firmado todo a favor de Sasha Montenegro. Y comenzaron a moverse, a investigar, a vigilar. Lo que descubrieron los desbordó. José López Portillo, que en 1999 acababa de cumplir 79 años, ya no era el hombre que ellos recordaban. Había sufrido un infarto cerebral en mayo de ese año. Un derrame que lo dejó parcialmente incapacitado, que le afectó el habla y los movimientos, que le borró fragmentos enteros de la memoria. Un hombre que se fatigaba al caminar 20 pasos. Un hombre que necesitaba ayuda para vestirse. Un hombre que, según los médicos, no debía recibir presiones, no debía discutir, no debía exponerse a ningún tipo de violencia física ni emocional. Y ese hombre vivía a solas con Sasha Montenegro dentro de la Colina del Perro. Los hijos del primer matrimonio comenzaron a notar pequeñas señales, casi imperceptibles. Si llamaban por teléfono a la mansión, los empleados respondían siempre lo mismo, que su padre estaba descansando. Si llegaban en persona a visitarlo, los hacían esperar en una sala durante horas antes de permitirles el acceso.
Cuando por fin lograban entrar a la habitación, encontraban a un anciano encogido, en una silla que enmudecía cada vez que Sasha entraba al cuarto, que evitaba mirar a su esposa, que parecía un niño aterrado, atrapado en el cuerpo de un expresidente. Lo miraban a los ojos y esos ojos pedían algo, pero los hijos no entendían qué. Hasta que un día, sin previo aviso, Margarita López Portillo decidió ir a la mansión sin anunciarse. Margarita era la hermana mayor del expresidente. Lo conocía desde niño. Lo había visto crecer, casarse, llegar a la presidencia, caer en desgracia. Y esa tarde, sin llamar antes, sin avisarle a nadie, llegó hasta la puerta de la habitación donde su hermano descansaba. Lo que vio al abrir esa puerta lo cambió todo. Margarita entró a la habitación y encontró a su hermano sentado en una silla frente a la ventana, contemplando el jardín. Le dio un beso en la frente, le habló en voz baja, y entonces, sin pensarlo, le acarició el brazo a través de la manga ligera de la camisa de algodón. José López Portillo dio un respingo, hizo un gesto de dolor. Apartó el brazo. Margarita le subió la manga. Lo que vio en el brazo de su hermano fue algo que ninguna hermana mayor olvida jamás. Moretones, marcas oscuras y recientes, distribuidas a lo largo del antebrazo. Marcas que no eran producto de un golpe accidental. Marcas que tenían la forma de dedos, la silueta de una mano, que había apretado con fuerza una y otra vez en el mismo lugar. Margarita le examinó el otro brazo y encontró más moretones. Le revisó el cuello y descubrió nuevas marcas asomando por encima del cuello de la camisa. Le revisó las muñecas y halló señales similares, casi simétricas, en ambos lados. Y el expresidente de México, ese hombre que había suscrito tratados internacionales, que había hablado ante las Naciones Unidas, que había recibido a mandatarios de todo el mundo, bajó la mirada como un niño avergonzado y le rogó a su hermana que no le contara nada a nadie. Por favor, Margarita. No quiero más problemas, pero lo peor no era eso. Porque Margarita, esa misma tarde, antes de abandonar la mansión, encontró al médico personal de su hermano. Lo abordó en el pasillo y le exigió respuestas. Y el médico, que llevaba meses callando, que llevaba meses presenciando lo que veía, sin atreverse a decir nada por miedo a perder su empleo, habló por fin. Habló rápido, habló asustado, y le confesó a Margarita algo que nadie más sabía. Le dijo que esos moretones no eran recientes, que llevaban meses apareciendo y desapareciendo en ciclos. Le dijo que el expresidente había sido llevado al hospital varias veces con marcas similares, y que cada vez que él, como médico, intentaba documentarlas, alguien le pedía que no lo hiciera, que lo dejara así, que era mejor para todos. Y le reveló algo más, algo que iba a transformar para siempre la imagen que la familia López Portillo tenía de Sasha Montenegro. Le dijo que José López Portillo le había confesado en una de las consultas a solas que tenía miedo de su propia esposa, que se sentía aterrado cada vez que se quedaban solos en la habitación, porque entonces comenzaban los gritos, las amenazas, los empujones, que en sus peores noches ella le retiraba los medicamentos cuando se enojaba, apagaba todas las luces de la mansión y lo dejaba solo en la oscuridad durante horas, oyendo crujir la madera de aquella casa enorme, y que su miedo más profundo, el que le robaba el sueño, era morir así, encerrado en su propia mansión, sin que nadie llegara a tiempo para sacarlo. Margarita salió de la colina del perro esa tarde con las manos temblando. Se subió a su coche, fue directamente a la casa de los hijos del expresidente y les contó, palabra por palabra, todo lo que había visto y todo lo que el médico le había confesado. Esa misma noche, los hijos de Carmen Romano y Margarita López Portillo decidieron actuar juntos por primera vez en años. La resolución fue rápida y unánime. Esa misma semana sacarían a su padre de la mansión, denunciarían a Sasha Montenegro ante las autoridades, llevarían el caso a los tribunales y pelearían con todo lo que tuvieran en las manos, costara lo que costara, durara lo que durara. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba esa noche era que Sasha Montenegro ya llevaba un paso de ventaja.
Llevaba meses preparándose para ese momento. Llevaba meses, según se descubriría después, recopilando documentos, contratando abogados, construyendo una defensa que dejaría a la familia López Portillo destrozada en los tribunales. Y la primera jugada de Sasha, la jugada con la que le ganaría el primer pleito a una de las familias más poderosas de México, fue algo que nadie vio venir. Algo que obligaría al propio expresidente, ya casi sin voz, a publicar una carta que el país entero leyó con la boca abierta. Cuando los hijos de Carmen Romano y Margarita López Portillo se sentaron a planear su contraataque, ignoraban que Sasha Montenegro ya había ejecutado su primera jugada. Una jugada brillante, una jugada que demuestra que esa mujer que había llegado a México sin conocer nada de las leyes mexicanas, había aprendido en pocos años a moverse mejor que los abogados más caros del país. La jugada se llamaba Carta Abierta. En 1999, pocas semanas después del infarto cerebral de López Portillo, cuando los rumores sobre el supuesto maltrato comenzaron a filtrarse en los periódicos de espectáculos, apareció en los principales medios del país un texto firmado por el expresidente, una carta dirigida al pueblo mexicano, en la que José López Portillo defendía a su esposa con palabras encendidas, casi líricas, casi de poeta enamorado. La carta declaraba, Con las palabras textuales que el propio expresidente repetiría después en el programa Séptimo Día, que las acusaciones contra Sasha constituían un escándalo de proporciones nacionales. Decía que él era, y aquí va la frase que más se repitió, un viejo enamorado. Decía que el amor seguía rigiendo su vida y que la vida era muy complicada. Decía que tal vez no se había muerto a tiempo y que esa era la única razón por la que toda esa basura estaba saliendo a la luz. Esa carta silenció bocas. Esa carta apaciguó a la prensa. Leída por millones de mexicanos, pintó a Sasha Montenegro como una mujer incomprendida, perseguida por una familia política que solo codiciaba el dinero del expresidente. Y a los hijos de Carmen Romano los retrató como buitres carroñeros, como herederos resentidos, como seres sin escrúpulos capaces de inventar acusaciones de maltrato contra una mujer que únicamente cuidaba a su esposo enfermo. Pero aquí está la trampa que nadie detectó en su momento. Porque esa carta tan hermosa, tan bien escrita, tan cargada de frases para la posteridad, no la redactó José López Portillo, la escribió alguien por él. Y la evidencia está en algo tan simple, tan obvio, que resulta difícil entender cómo el país entero se dejó engañar durante años. José López Portillo, en 1999, tras el derrame cerebral, ya tenía dificultades graves para hablar. Le costaba terminar las frases, confundía palabras, repetía sílabas. Los neurólogos que lo atendían habían dejado constancia escrita en sus expedientes de que el expresidente había perdido capacidad para la redacción compleja, que ya no podía sostener un argumento extenso, que su escritura, según los exámenes neurológicos, había retrocedido al nivel de un niño de 12 años. Sin embargo, la carta abierta firmada en 1999 estaba redactada con una elegancia retórica impecable, con frases largas y complejas, repletas de subordinadas e imágenes literarias. Una carta que parecía extraída del libro Umbrales que López Portillo había escrito muchos años antes, cuando todavía estaba sano. Una carta que ningún neurólogo del país habría avalado como obra auténtica del expresidente. Esa carta la dictó otra persona, la articuló un equipo de abogados, y al expresidente, ya enfermo y casi sin voluntad propia, solo se le pidió una cosa, que la firmara, que pusiera su garabato al pie del papel. Y él, que probablemente ni siquiera comprendió del todo lo que estaba respaldando, lo hizo. Esa firma frenó la primera ola de denuncias, compró tiempo y le otorgó a Sasha Montenegro lo único que necesitaba en ese instante: 4 años más de control sobre el expresidente. 4 años más para asegurar la herencia. 4 años más para terminar de blindar legalmente la colina del perro. 4 años. Ese fue exactamente el tiempo que José López Portillo viviría después de firmar esa carta.
4 años de infierno doméstico, de moretones, de medicamentos retirados, de luces apagadas. 4 años en los que su propia familia combatió a los abogados de Sasha en 5 juicios distintos, sin lograr sacarlo de esa mansión. Porque la familia López Portillo no guardó silencio después de la carta. Margarita siguió empujando. Los hijos de Carmen Romano contrataron sus propios abogados y en 2003, un año antes de la muerte del expresidente, lograron lo que parecía imposible: convencer al propio López Portillo de que firmara una demanda de divorcio contra Sasha Montenegro. La demanda se presentó en los tribunales civiles de la Ciudad de México. El argumento legal era demoledor. Acusaba a Sasha Montenegro de maltrato físico y verbal sostenido contra el expresidente. Acusaba a Sasha Montenegro de haberse aprovechado del deteriorado estado de salud del marido para retener bienes que pertenecían a los hijos del primer matrimonio. Solicitaba la disolución inmediata del matrimonio y la restitución de la Colina del Perro. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Sasha Montenegro perdió en primera instancia. El juez falló a favor de la familia López Portillo. Reconoció las pruebas médicas, reconoció los testimonios, reconoció que había maltrato y dictó la disolución del matrimonio. Pero Sasha apeló. Llegó a la segunda instancia y volvió a perder. No obstante, hay algo que es fundamental comprender sobre Sasha Montenegro. Esta era una mujer que había sobrevivido al exilio, a la pobreza, al cine de ficheras, a la doble vida con un presidente. Era una mujer entrenada para no rendirse jamás. Y lo que hizo en el último juicio, en la instancia federal, después de perder 2 veces consecutivas, es algo que sus enemigos no le perdonarían nunca. Llevó el caso al Tribunal Federal, la instancia más alta, donde se juega la última carta. Y ahí, frente a los magistrados federales, los abogados de Sasha presentaron una sola prueba: la carta abierta de 1999. Sí, la misma carta, la que el expresidente había firmado años antes defendiendo a su esposa. Según los abogados, esa carta demostraba que López Portillo había declarado públicamente que su matrimonio era feliz, que las acusaciones de maltrato eran falsas, que él la amaba, y que cualquier demanda posterior firmada por el expresidente, ya enfermo, carecía de validez legal porque su capacidad mental estaba comprometida. Es decir, Sasha Montenegro usó el deterioro mental de su propio esposo como argumento legal. Argumentó que él no podía firmar la demanda de divorcio porque ya no estaba en sus cabales, mientras simultáneamente defendía la validez del testamento que ese mismo hombre había firmado años antes a su favor. Una jugada perfecta, una jugada cínica, una jugada que solo se le ocurre a alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y los magistrados federales, atrapados en ese laberinto legal, fallaron a favor de Sasha Montenegro. El divorcio se canceló. El matrimonio quedó vigente. La Colina del Perro siguió siendo, sobre el papel, propiedad de Sasha. Y la familia López Portillo, después de 3 juicios y miles de horas de litigio, se quedó con las manos vacías. Cuando los hijos de Carmen Romano salieron del tribunal aquel día, según relataron después amigos cercanos, lo único que pudo decir Margarita López Portillo fue una frase corta que resume toda esta historia: le ganó al país, le ganó a la ley y le va a ganar también a la muerte. Pero en eso Margarita se equivocaba. Porque mientras Sasha celebraba su victoria legal, mientras festejaba en la Colina del Perro junto a sus abogados y sus 2 hijos, el expresidente de México, ese hombre al que le había arrebatado la dignidad, la familia y la voluntad, se estaba muriendo en una habitación del segundo piso, y nadie podía hacer nada para detenerlo. José López Portillo entró en estado terminal en febrero de 2004. Los doctores hablaron de neumonía, de complicaciones cardíacas, de un sistema inmune destrozado por años de medicación irregular, por el estrés, por algo que ningún médico se atrevió a llamar por su nombre verdadero. Sasha Montenegro estaba a su lado. Los empleados de la mansión, los pocos que después se animaron a hablar,
Dijeron que en esos últimos días el expresidente apenas hablaba. Dijeron que pasaba las horas mirando al techo, susurrando nombres, llamando a Carmen Romano en voz baja. Dijeron que cada vez que Sasha entraba a la habitación, el expresidente cerraba los ojos como si estuviera dormido, como si ya no pudiera más, como si solo deseara que todo terminara de una vez. Y lo que ocurrió en la madrugada del 17 de febrero de 2004, dentro de esa habitación de la Colina del Perro, es algo que solo dos personas conocían con certeza. Sasha Montenegro, que se llevó el secreto a la tumba 20 años después, y el propio expresidente, que ya no podía hablar para contarlo. Pero las pistas que dejó esa madrugada, las llamadas telefónicas, los movimientos de los empleados, la hora exacta en que se llamó a la ambulancia, trazan una escena que ningún tribunal mexicano quiso investigar a fondo. A las 3:15 de la madrugada de ese 17 de febrero de 2004, José López Portillo dejó de respirar. Tenía 83 años. Llevaba casi 30 sin gobernar el país. Llevaba 20 conviviendo con Sasha Montenegro. Y según el certificado médico oficial, murió de complicaciones cardíacas derivadas de una neumonía. Pero la ambulancia no fue llamada, sino hasta las 4:42 de la madrugada. 1 hora y 27 minutos después de que el expresidente dejara de respirar. 1 hora y 27 minutos. Eso fue lo que tardó Sasha Montenegro en pedir auxilio médico. 1 hora y media en la que nadie sabe qué ocurrió en esa habitación. 1 hora y media en la que Sasha estuvo a solas con el cuerpo de su esposo. 1 hora y media que la familia López Portillo intentó investigar después sin éxito, porque para cuando llegaron los peritos ya era demasiado tarde. El expresidente fue sepultado 3 días después en una ceremonia donde la familia legítima y Sasha Montenegro tuvieron que sentarse en lados opuestos del templo. Pero la guerra no había terminado. Lo que vino después, en los 20 años siguientes, es la parte más triste de toda esta historia, porque demuestra que el karma a veces sí existe y que llega con la puntualidad de un reloj. Sasha Montenegro salió del funeral de su esposo con la cabeza en alto. Había ganado todos los juicios. Había conservado la Colina del Perro. Había asegurado el porvenir de sus 2 hijos, y, como viuda legítima del expresidente de México, le correspondía una pensión vitalicia que el Estado mexicano pagaba a las viudas de los exmandatarios. Esa pensión, calculada según el Diario Oficial de la Federación, equivalía a 1.688.736 pesos mexicanos anuales, más de 100.000 pesos mensuales, pagados hasta el último centavo con dinero del pueblo mexicano. El mismo pueblo al que su esposo había prometido defender el peso como un perro. El mismo pueblo cuyos ahorros se habían evaporado en la devaluación de 1982. Ese pueblo, sin saberlo, le pagó a Sasha Montenegro casi 29 millones de pesos durante los 18 años siguientes. 29 millones de pesos para una mujer que había llegado a México con una sola maleta. Para una vedette que había dicho que odiaba desnudarse, pero que se desnudó 50 veces frente a las cámaras. Para una hija de refugiados yugoslavos que había aprendido desde niña que en este mundo sobrevive quien se adapta. Y vaya si se adaptó. Pero Sasha Montenegro no disfrutó ese dinero como imaginaba. Después de la muerte de López Portillo, se retiró a Cuernavaca. Compró una casa apartada del ruido de la ciudad. Dejó de aparecer en los medios. Dejó de conceder entrevistas, salvo aquella memorable conversación con Gustavo Adolfo Infante, donde, sin saberlo, dejó pistas que 20 años después seguimos descifrando. Sus 2 hijos, Nabila y Alexander, tomaron caminos distintos. Nabila se volcó hacia las artes plásticas. Abrió una pequeña galería. Intentó construir una identidad propia lejos del apellido López Portillo. Alexander prefirió administrar los bienes de su madre, los terrenos, los inmuebles, los vestigios de la fortuna que su padre había dejado. La Colina del Perro, entretanto, fue desapareciendo trozo a trozo. En 2013, los hijos de Sasha
Vendieron una porción enorme del terreno a un fideicomiso bancario que construyó una torre de departamentos de 34 pisos. En 2015, los hijos de Carmen Romano vendieron su parte para que se levantara un fraccionamiento llamado La Toscana, con 50 casas de 6 millones de dólares cada una. Y en 2018, lo último que quedaba en pie, la biblioteca en forma de caracol con sus 30.000 libros, fue demolida con bulldozers en cuestión de horas. De aquel monumento a la corrupción de los años 80, de aquellas 4 mansiones que el pueblo mexicano había bautizado con odio, no quedó nada. Polvo, escombros y un fraccionamiento de lujo. Donde hoy viven familias que nunca oyeron hablar de López Portillo, que nunca supieron que en ese mismo terreno, en una habitación del segundo piso, un expresidente de México pasó sus últimos años con moretones en los brazos. Pero el golpe más brutal para Sasha Montenegro no llegó a través de los tribunales, ni de la prensa, ni de los hijos de Carmen Romano. Llegó desde el lugar más inesperado, y llegó exactamente cuando ella ya no tenía fuerzas para resistirlo. En julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en una de sus conferencias matutinas una decisión que cambiaría la vida de varias familias mexicanas: la cancelación de las pensiones vitalicias a los expresidentes y a sus viudas. Lo justificó con palabras contundentes. Dijo que era inmoral que el pueblo siguiera pagándole a familias que ya tenían más dinero del que podían gastar. Dijo que esos millones debían destinarse a programas sociales. Dijo que la fiesta había terminado. Sasha Montenegro, que llevaba 18 años cobrando su pensión religiosamente cada mes, Dejó de recibir ese ingreso del erario. Sasha Montenegro lo tuvo todo y al final no tuvo nada. Murió un día de San Valentín sin que nadie le mandara flores. Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, en alguien que se aprovecha de los demás, en alguien que confunde el amor con la ambición, llámalo hoy, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el universo le presente la cuenta, porque la cuenta, tarde o temprano, siempre llega.